historias más allá de la noticia. Reportajes RCN, historias más allá de la noticia. Hoy en Reportajes RCN, los testimonios y las vivencias de personas que se consideran víctimas de las llamadas organizaciones coercitivas o sectas, como popularmente se les conoce. La primera de esas historias, a cargo de Alejandro Callejas, ocurre en Lima. Cuéntenos un adelanto de lo que vamos a ver enseguida, Alejandro. Pues tiene que ver con ese movimiento al que popularmente conocemos como los Hare Krishna, y una mujer que perteneció a él durante muchos años. Concretamente, ella hace un par de años, justamente en Lima, dice: mi maestro espiritual, el que me guiaba desde la adolescencia, abusó de mí. La denuncia es muy importante porque es la primera que se da dentro de este caso de los Hare Krishnas. Y detrás de ella han aparecido otros testimonios que nos podrían hablar de una cadena de abusos sistemáticos contra las mujeres del culto. Veamos la historia. Me llamo Jennifer Coveñas, tengo 30 años y aún estoy mutando. No estoy segura de quién soy. Me llamo Jennifer, pero aún no me siento Jennifer. Hace poco me decían Shiro, ahora me están diciendo Carito. Me decían Rami antes de eso, y antes era Radakunda. Siento que estoy mutando. Aún no soy una persona completa o que yo conozca. Me obligaron a hacer lo que no quería muchas veces. Soy una mujer manipulada. ¿Se podría decir eso? Que de cierta forma conocí a esta divinidad de Krishna y que conocí al demonio, la forma del devoto de Krishna, pero disfrazado. Tiene muchos cuerpos, pero uno de ellos es este. Es el gurú elevado que en realidad te está llevando a su conveniencia, a su bolsillo, o a abusar de ti. Aunque intenta sonreír, inevitablemente la tristeza sin disimulo se le escapa en la mirada. Jennifer está viva, pero constantemente se pierde en su propia tragedia. Como si el pasado la secuestrara en un viaje de regreso a esos días, cuando, afectada por la separación de sus padres, empezó a buscar alivio espiritual en lo que le vendieron como el paraíso. Todo comenzó a los 11 años. Todo empezó cuando asistí a una conferencia gratuita de filosofía de los Krishnas. Todo empezó cuando subimos con mi mamá a ese lugar donde nos estaban invitando a ver danza hindú y una conferencia de filosofía. Le dijeron que tendría la vida más hermosa que hubiera imaginado. Saliendo de allá, él estaba en la puerta y me preguntó por cuántos años tenía, por a quién quería más, a mi papá o a mi mamá. También me preguntó que si yo quería o tenía algo para heredar después. Y no sabía que esa falta de cuidado de mis papás o ese texto tan pequeño y casi que parecía inofensivo fuera de verdad los pequeños tinos o los pequeños granitos de donde jalan para manipular a una persona. Desde el primer día, el maestro puso los ojos sobre esa niña. Le dicen Paramatveiti, Gurudeva, Ulrich Harlan. No le dicen así sus discípulos, todos le dicen Gurudev o Paramatveiti, Gurudeva Paramatveiti. Hay de tenerle fe a la mamá, porque la mamá
siempre sabe lo que es lo mejor para su hijo. Representa la imagen máxima. Si Él tiene un trato para contigo, significa que Dios tiene ese plan para contigo. Es como tú, es la misma relación la que tienes con Él que la que tienes con Dios. Eso es lo que te dicen. El gran gurú de un movimiento popularmente famoso por el mantra con el que alaban a su Dios. Los Hare Krishna pertenecen a una vertiente del hinduismo Vaishnava que busca la elevación del espíritu. Hare Krishna es un mantra. Y un mantra es, en el mundo hinduista y en todas estas religiones, es una manera de conexión, digamos, con la conciencia, o a altos niveles de conciencia, y finalmente la conexión con Dios. Gurudeva o Ulrich Harlan fundó su propio movimiento Brinda. Fue iniciado a los 14 años en Alemania y hoy, con más de 60, es una especie de ser supremo para sus fieles. Es el que se encarga de guiar a la comunidad, fundamentalmente. Ese es un gurú. Digamos que en ellos hay niveles, ¿no? Niveles de... digamos, un gurú con un buen nivel de representación social significa que es una persona... porque finalmente ellos no se imponen, finalmente la autoridad se la reconoce a las personas. Lo que diga es tu ley como persona. Lo que Él diga es... El culto se rinde al dios hindú Krishna y Harlan es su representación en la tierra. Invertimos en la madre tierra, invertimos en el amor. A Jennifer le inculcaron que el maestro tenía una conciencia tan elevada que un día, a diferencia de los demás mortales, fue capaz de abandonar las pasiones mundanas del cuerpo. Dios es lo más precioso que hay y la fe es algo que me permite vincular mi alma con Dios y mi cuerpo con Dios también. Por la fe que yo voy a hacer celibato y me hago un predicador. Esa especie de Dios humano tiene un particular apego por los más chicos de su rebaño, puestos en sus manos por los propios padres, para que los guíe o los bendiga con un abrazo. Cuando uno tiene niños alrededor y ellos están ahí al lado de Él, corren un riesgo gigante. Y hay niños de mi generación que han nacido siendo Krishnas. Entonces, tienen desde siempre los papás que han estado allí y ellos mismos desde siempre le enseñaron que este señor era un santo. Jennifer fue una de esas jovencitas a las que él eligió para acompañarlo, tan de cerca que la hizo renunciar a todo por estar a su lado. Que tú eres psicológicamente dependiente de mí. Yo me acuerdo cuando tenía 14, estaba a punto de cumplir 15, estaba sentada a su lado. Siempre era ese jueguito de que te quiere y te está acariciando. Entonces, un día de esa forma me estaba acariciando y me hace prometer que nunca iba a tener como una relación amorosa, porque era de su propiedad. Para esa época, también le habían enseñado que el mundo solo era posible al modo Hare Krishna. Pensar por uno mismo era malo. Creer algo diferente a ellos era malo. No decir que el gurú era perfecto en absolutamente todo lo que dijera o hiciera era malo. Estar con la familia era malo. Uno se sentía contaminado. Realmente me obligaron a ser una adulta desde que tenía 16. Por sorpresa,
ese tiempo perdido se devuelve como un boomerang que de un golpe hace aflorar a la niña contenida. La que un día, sin entender por qué, sintió que la presencia del maestro la recorrió de una manera perversa. Cuando él llama a una persona, a su hijita, o simplemente te abraza para saludarte o porque está cerca, comenzó a tocar más de la cuenta. Cintura, la cadera, se baja un poco más y uno piensa que se está confundiendo él o que una es la que está mal porque está tanto en el mundo karmi de afuera que está pensando que él puede hacer algo malo o que les tiene una intención mala y eso es culpa de una. Nada más. Él es santo y puro y todo y no puede pensar uno algo así. Jennifer, que se volvió inquilina permanente de un mundo solitario, recuerda que para ese entonces le repetían que una mujer no podía estar en privado con un hombre, salvo en una ocasión. El cocodrilo. Cuando él lo pidiera era algo especial y mágico Y en un cumpleaños, el gurú al que ella le llama cocodrilo tuvo un acto de desprendimiento material. En realidad, era el ataque mortal de un cazador. Mi regalo era que le pudiera hacer masajes en los pies. Y dentro de los masajes que le dábamos, él te iba haciendo como caricias, brazos, pero en un momento me di cuenta que a la chica que estaba a mi lado le estaba tocando en los pechos, en la cola, y no... Decía, estaré viendo mal, me estoy imaginando cosas, no he dormido bien, ¿qué me pasa? Pero al tiempo comenzó a hacer lo mismo conmigo, ¿no? Me tocaba la cola y eso. Y me quedé en shock porque eso no era de un día religioso. Y justamente él me desabrochó el pantalón, que era como un nudo, ¿no? Me desanudó el pantalón y me metió la mano. Me levanté pensando que era un sueño. Por favor, que haya sido un sueño. Pero fui al baño y me di cuenta que no había sido un sueño. Por un instinto de supervivencia emprendió otro viaje al mundo real. Sin amigos, sin trabajo, sin hogar, pero con dignidad buscó ayuda para combatir al maestro, para dejar de sentirse culpable y por fin llamar a las cosas por su nombre. El señor Harlan lo que ha hecho es, como él tenía control absoluto sobre la vida de Jennifer, él simplemente ha tenido el acceso carnal porque tenía una posición de control y dominio sobre, no solamente sobre su cuerpo, no solamente que vayamos a la parte física, sino también a la parte social. Cuando denunció, terminó por conocer el otro rostro de su familia Hare Krishna. Sacaron las garras. Ellos se hicieron notar como una banda criminal y ya no como una entidad religiosa, sino que eran casi una mafia. Aparte de que me amenazaban a mí, yo estaba grabando las amenazas que me hacían. Entonces me dejaron de amenazar a mí, pero comenzaron a amenazar a todos mis amigos. Estas personas que yo adoraba como si fuera mi mamá, esta persona estaba diciéndome con tono muy hermoso, nosotros somos muchos y podemos hacerte mucho daño. Su valor contagió a otras que no dan la cara, pero que tienen certezas. Durante años, esta madre perteneciente al culto creyó ver algo raro en esta fotografía. No sé, pensamientos que a veces dudaba y me sentía mal por estar pensando algo de una persona supuestamente santa. En ese tiempo yo creía que era un santo, no sabía todos los abusos que había. Cometiendo antes y que vienen de años. Se negaba a creer lo que parece evidente.
la maldad posada sobre su niña cuando apenas tenía 9 años. Se le ve a este señor que es acusado tocándole una mano o puesto una mano en el pecho, que yo creo que cualquier persona, cuando tú te tomas una foto, mayormente pones los brazos a los lados. Su propia hija, ahora al borde de la mayoría de edad, nunca ha confesado qué fue lo que sucedió. Pero le pidió a su mamá que denunciara a Harlan Ulrich, el guía espiritual al que un día de la nada empezó a aborrecer. Ella está sintiendo diversos problemas donde ha tenido que asistir a psicólogo, psiquiatra, ha sido recomendada tomar medicinas. Tiene muchos temores, tiene muchos miedos, incluso a grados donde ella automutilarse, a hacerse daño, cortes. Jennifer también ha masticado esa idea de acabar con todo. Es fuerte y peligroso estar sola. Ayer en un momento estaba cruzando la calle y como me veo a veces tan sola o desesperada, quiero no cruzar completo, dejar que me hagan daño los carros, por ejemplo. Terminar con su vida para olvidar lo que pasaba en los momentos a solas con el maestro. O para borrar el día que la enteraron que había sido vendida para casarse con un hombre mexicano. Yo no sabía que había una suma importante ahí ofrecida. Entonces, cuando cumpliera 18, podía ir y casarme con él y vivir en un lugar donde no conocía a nadie. Cuando alguien le preguntó a Ulrich Harlan por lo sucedido con Jennifer, se mostró confundido. De la conversación existe una grabación con la que sería su voz, publicada en redes sociales. Touching Radhakrishna. I just don't remember. So in this way, something inappropriate may have been there, but I just don't remember. But if she remembers it, and it's probably what happened, right? Él nunca lo volvió a aceptar. Tras la denuncia se conocieron otros casos en Latinoamérica. La misma Jennifer ha recopilado más de 30 testimonios similares. Sin embargo, su caso por ahora está estancado y el maestro no tiene ninguna condena en contra. Sino que la Fiscalía viene archivando el caso porque encuentra insuficiencia probatoria, invirtiendo la carga de la prueba, ya que la Fiscalía, que es la que debería investigar los hechos, indica y señala que la señorita Jennifer no ha aportado suficientes elementos para que sea creíble lo que ella dice. Aunque lo intenta, Jennifer no se ha podido reponer. Tiene el alma astillada, está rota por dentro. Sonríe, pero de la nada la tristeza brota desde las entrañas y se vuelve a tragar todo. No sabe quién es, no sabe cómo sobrevive. Siento que estas columnas sobre las que fui edificada se están cayendo y me cuesta. O sea, se están cayendo y yo me siento en medio de un lugar. Cuando ya todo se derrumbó y estás ahí, en el lugar derrumbado, se llaman ruinas. Parece que no hay mucha austeridad porque... Mientras tanto, el gurú de la religión viaja por el mundo con su prédica sobre el amor, la castidad y la pureza del espíritu. Tampoco me asocio con gente que engañan a las mujeres, porque cuando engañan a las mujeres no tienen sensibilidad mística, espiritual. Sin maestros espirituales ni gurús que le digan qué hacer, Jennifer lentamente toma el control de su vida, en una búsqueda permanente de la verdadera luz. La defensa de Jennifer en Perú intenta hacer todo lo posible para que el caso no sea archivado y para que, como ellos mismos dicen, se haga justicia. Por su parte, Ulrich Harlan no tiene ninguna condena pendiente en ese país. Jennifer anda en un proceso de hacer una metamorfosis, de volverse a encontrar, porque, como dice, ha perdido 20 años de su vida. Más historias sobre los falsos profetas después de comerciales en Reportajes RCN.
Esa misma búsqueda espiritual, esa misma necesidad de trascender personalmente de Jennifer y que la lleva a un laberinto del que todavía no logra salir, es la que impulsa a dos colombianas que caen en manos del mismo falso profeta, convencidas de que es el único canal directo con Dios. Nancy Velasco, ¿cómo es esa historia? Silvia María, se trata de dos profesionales que pasaron entre 8 y 11 años vinculadas a la misma comunidad de la joven peruana. Ellas tienen mucho miedo por su seguridad, sin embargo aceptaron hablar con Reportajes RCN y aseguran que también fueron víctimas de abuso y de manipulación por parte de Ulrich Harlan. Además les cuento que son 2 de las 4 mujeres que ya emprendieron aquí en Colombia acciones legales con el apoyo de un equipo psicojurídico. Veamos la historia. Yo los conocí cuando estaba en la universidad y vendían comida vegetariana. Estaba reformulando mi espiritualidad. Entre la joven universitaria bogotana que estaba replanteándose la vida y las creencias, como que de a poquitos te van jalando al punto que yo ya terminé yendo a sus centros. y la mujer que finalmente rompió con uno de los vínculos más entrañables y difíciles que haya tenido. Mira que para salir de ahí da mucho miedo. Hay 12 años de diferencia, un impactante abrir de ojos, muchas preguntas por responder y un gran dolor que hoy la embarga. Para mí un abuso siempre fue el que una persona extraña me amenace físicamente, no sé, con una pistola, un cuchillo, y en este caso no lo fue. Traté de... de detenerlo en varias ocasiones, pero para mí era imposible decir que no a él. Y fue una violencia de una persona que jamás pensé que me iba a hacer daño y se iba a aprovechar de mí. A unos 700 kilómetros, en otra ciudad colombiana, Yadira Muñoz también afronta una escala de emociones que van de la ira a un dolor profundo. Lo más difícil es, primero, entender de qué se trata un abuso. Segundo, pensar que la gente no te va a creer. Yadira denuncia al mismo hombre, Ulrich Harlan, máximo líder de la comunidad Brinda, por la manipulación y el abuso de los que se declara víctima. Dios está presente en el corazón de cada uno de nosotros y que Él quiere que nosotros aprendamos de amarlo a Él y naturalmente amar a todos los demás, pues son todas nuestras hermanas y hermanos. Siempre tuvimos mucho miedo, nos inculcaban el miedo a pensar mal de Él. Yo ya había notado comportamientos de Él como un depredador. Considero que es una persona muy peligrosa porque tiene demasiado poder. Ella también llegó a esta iglesia regida por principios del dios Krishna, buscando lo que en algún momento quieren millones de personas. Estaba buscando una forma de acercarme a una espiritualidad genuina. Es una promesa de cientos de iglesias en Colombia y en el mundo. Sin embargo, las dos mujeres de este reportaje fueron atraídas adicionalmente por ciertas características de los Krishna. Ellos trabajan mucho con proyectos que ayudan a las personas y que también les enseña esa parte espiritual. Entonces, eso también me llamaba mucho la atención, ¿no? Como que es algo como humanitario. Yo me sentí motivada principalmente por el descubrir cómo ayudar a respetar la madre tierra y cómo propagar ese conocimiento.
Se promueve mucho la renuncia, que es el desapego a todo lo material, incluido el cuerpo, incluido cómo te vistes, las condiciones en las que estás, el dinero. Uno de los lemas que se repite constantemente es lo que no das, lo vas a perder. También aceptaron prestar servicio en algunas de las actividades de la comunidad sin pago a cambio. Las personas que viven dentro del templo debían mantener una vida de austeridad. Las personas que viven fuera del templo deben donar el 50% de sus ingresos. Además, se les insta a que realicen donaciones de terrenos, inmuebles. Sí, hay personas que hicieron eso. Yo creo que en esta comunidad fue muy común la entrega de tierras. En mi caso, por ejemplo, el primer día que lo conocí, me pidió que comprara una casa y me pidió que comprara un terreno para donarlo a la iglesia. Doné 4 terrenos para la iglesia. Ellos fueron los originales que lanzaron el premio. Hasta ahí todo lo vieron enfocado en la búsqueda de una vida más pura. Sin embargo, con el tiempo sintieron cómo eran impulsadas a dejar a las personas más cercanas, al igual que los otros devotos. Yo me acuerdo que siempre había como un escrito de un maestro que dice que la familia es una enfermedad de sangre. Los Hare Krishna, al igual que las sectas, aíslan por completo a la víctima. Ellos lo que hacen básicamente es aislar a la víctima de todo su entorno social. La comida no es tan buena, ¿no? Te dan una alimentación pues más o menos porque se ahorra bastante. Entonces hay muchas personas que se enfermaban y ahí sí era como cuando era una enfermedad grave, la solución sí era vayan donde su familia. Cuando se llega a esta fase es que ya hubo otra renuncia crucial, una que raya con la entrega de la voluntad, del libre albedrío. Para entrar necesitas tener un maestro espiritual y en este caso solo hay prácticamente un maestro espiritual, que es Ulrich Harlan. Aceptarlo como el único canal para acercarse a Dios. El discípulo se compromete a servir al maestro espiritual. Más que una doctrina de religión, lo que buscan es capturar completamente, poner a su servicio a la persona que ellos logran adherir a su grupo. Yo aprendí a verlo como si él fuera un Jesús, algo así como un maestro directo de Dios. Pero el comportamiento que atribuyen a quien consideraron su maestro y el sistema de creencias Hare Krishna las pusieron entre el miedo y el silencio. La posición que él tiene dentro de la comunidad es de máxima autoridad. O sea, está Dios, luego viene el maestro espiritual y luego todos los demás. El proceso para purificarse es el nombre de Él, cantar los santos nombres de Él. Hare Krishna, o en traducción, oh mi Señor, déjeme ser un instrumento de tu amor. Cualquier pensamiento en contra de él resulta ofensivo. Y es definido dentro de la filosofía como la muerte espiritual. Yo no estaba seguro que pasara a las 9 hoy la conferencia, pero para evitar esta condena espiritual, callaron por años lo que ahora denuncian. Él era muy cariñoso desde el comienzo, él siempre es alguien que te consiente la mano, que te consiente la cara, que te consiente el brazo, la espalda, pero después ya bajaba la cola. En mi caso yo me quedé paralizada, yo no sabía qué hacer. Él empezó a tocar mi cara y a pesar de que me asusté, le pregunté sobre eso que yo no quería que pasara y él me dijo que entre nosotros había una relación espiritual y que él siempre me iba a ver como un padre. Pero un padre no hace eso y no hace lo que hizo después. O sea, un padre no te toca la cara, no te mete el dedo en la boca, no te toca los senos, no te toca la vagina, o sea, eso no lo hace un padre.
Traté de detenerlo en varias ocasiones, pero para mí era imposible decir que no a él. O sea, al maestro espiritual no se le dice que no nunca. Igualmente pasaba, ese tipo de abusos pasaban en cuerpos de agua como playas, lagos, termales. Él aprovechaba esos espacios para que por debajo del agua no se notara lo que él hacía a las mujeres. ¿A ti te pasó? Sí, varias veces. Y lo otro, que las haga acceder al abuso sin que ellas se den cuenta. Entonces, ¿cómo así que no se dan cuenta que pasó un abuso? Claro, es que empieza acercándose primero la pierna, va subiendo la mano, y en el momento en el que toca los genitales, ellas están pensando que él es incapaz de pensar que la diferencia entre la rodilla y un genital. Tú eres siempre el que está mal, tú eres siempre el que es caído. Entonces, hay escrituras que dicen que Dios perdona que tú lo ofendas directamente a él, pero Dios no te perdona si tú ofendes a su discípulo, a su devoto puro. Claro, cuando estás dentro de la comunidad es tu líder, lo amas, lo respetas, es la representación, y tú no te imaginas que tu líder espiritual, que además es sagrado, vaya a llegar a hacer eso. Él no necesitaba estar solo con ninguna mujer para atacar. ¿Por qué? Porque precisamente él aprovechaba los espacios donde habían otras personas para que a nosotras nos diera miedo reaccionar. Cada una en su momento confrontó a Ulrich Harlan y obtuvieron respuestas parecidas. Él me decía que era cansancio físico y mental, pero también me decía que estaba en una crisis, pues yo lo entendí como por su celibato. La forma en la que se llevó el abuso acá pareciera que fuera consensuado, ¿no? El silencio de estas dos mujeres empezó a caer con la declaración de otra creyente. Yo me desvinculo porque en el 2018 apareció el primer testimonio público de un caso de abuso sexual por parte de una chica peruana. Era el testimonio de Jennifer Coveñas, también devota de la iglesia Brinda. Fue la primera en hablar, pues surge la típica de que ella está loca. Él mismo me dijo, ¿no? Ella tiene como un poco de problemas mentales, ella quiere hacer como una especie de venganza porque no le presto tanta atención. Yo primero confronté a Ulrich Harlan y él me dijo que por favor no le dijera a nadie. O sea, su primera reacción fue silenciarme. Me dijo que no le contara a nadie. También le comuniqué al primer delegado de la iglesia. Obviamente yo no me quedé hasta ese punto, sino que presenté una denuncia ante la Fiscalía. Ahora son apoyadas por un equipo psicojurídico con el que esperan el avance de la denuncia que elevaron ante la Fiscalía, al igual que otras dos colombianas. Muchas personas no se han atrevido a denunciar. Sabemos que hay muchos casos y sé que si sigue libre va a seguir atacando muchas más personas. En Colombia, hace 2 años, se vienen tramitando 4 denuncias contra Ulrich Harlan. Una por acceso carnal violento, 2 por acto sexual abusivo, una de ellas con menor de 14 años, y una más por acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Por esta última hubo audiencia de imputación el 15 de febrero. Los otros 3 casos están en etapa preliminar de indagación. Entre tanto, enfrentan ataques de fanáticos que escalaron ya a amenazas. Se justifican con su literatura de que ellos pueden matar o agredir a alguien que ofenda a su maestro espiritual. De mí estaban diciendo que yo estaba organizando para matar a Harlan. Y en sus escrituras dice también que ellos deberían estar dispuestos incluso a dar su propia vida si fuera necesario por su líder espiritual, lo cual es algo sorprendente y pues atemorizante también, ¿no? Ninguna de las mujeres que habló con Reportajes RCN recibió una respuesta satisfactoria de su comunidad. Yadira incluso elevó un derecho de petición. La respuesta oficial de la iglesia es que
Mientras no exista alguna condena, ellos no van a realizar ninguna amonestación a esta persona, a Ulrich Harlan. Ahora se enfocan en reconectarse con la realidad de la que se apartaron, una por 12 años y la otra por 8. Yo siento que me he quitado una venda de los ojos. Acabamos de pasar por un periodo muy difícil en el que se nos cayó todo. También siento que perdí mucho tiempo de mi vida sirviéndole a una persona que simplemente se aprovechó de la confianza y de la fe de las personas. Para salir de ahí da mucho miedo, porque siempre te enseñan que cuando te sales vas a volver a caer en el mundo material, pero lo increíble es que se siente demasiada libertad. Es muy importante agregar a este reportaje que buscamos con insistencia al señor Ulrich Harlan y a los representantes legales de la Iglesia Vaishnava, pero no aceptaron darnos su versión. Más historias sobre falsos profetas después de comerciales en reportajes RCN, historias más allá de la noticia. El síndrome del esclavo feliz o esclavo satisfecho es una expresión que se utiliza en psicología para nombrar algo así como un síndrome que padecen personas que están siendo sometidas a abusos y malos tratos y aún así lo soportan con una sonrisa, por lo menos eso es lo que expresan exteriormente, y pues con total resignación, con total abnegación. Es muy probable que los protagonistas de las historias que hemos visto esta noche en reportajes RCN lo padezcan, así como los dos protagonistas de esta última historia en nuestro programa de hoy. Sara y Andrés, que no se conocen, pero estuvieron 10 años en iglesias diferentes del movimiento gnóstico internacional. Después de estar 10 años en esta institución, yo ya había perdido el sentido de lo que era la libertad y lo que era tener autonomía sobre mis decisiones. También es una sensación de, bueno, yo no sé bien quién soy en este momento. Porque son muchos años de negar lo que era antes. Sara tenía 18 años cuando ingresó a la Gnosis de Samael, una organización que nació en Colombia a finales de los años 40 de la mano de Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Él fundó una cosa que se llama el Movimiento Gnóstico Universal, que a su vez dio origen a más de una decena de organizaciones inspiradas en sus teorías. Se puso un nombre espiritual y ese es el de Samael Aun Weor. La promesa que le hacía a quienes decidían seguir sus enseñanzas era la evolución espiritual, o es la evolución espiritual, la salvación del fin del mundo, a través de prácticas que mezclan esoterismo, religión, mitología y hasta alquimia sexual. El tema de la astrología, la quiromancia, la fisionomía, todo el tema de salidas en astral, siempre diciendo como que todo se puede comprobar y todo se puede mostrar. La cosa es que cuando ya pasa el tiempo y tú dices, bueno, si eso es demostrable, pues muéstramelo tú. Y empiezan a cambiar el discurso. Una de las cosas que más me impactó fue que el maestro plagió casi todas sus obras y yo no sabía. Copiaba y pegaba casi todas sus obras a otros autores de esoterismo. Gnosis en griego significa conocimiento y ese es el gancho para atraer a la gente, sobre todo conocimiento de sí mismo. Yo entré a la Gnosis porque me invitó un novio que tenía en esa época en la universidad, mucho mayor que yo. Me dijo que no tenía nada que ver con religión, sino que eran de crecimiento personal. Él ya había estado en la institución, o sea, él ya sabía de qué se trataba. Entonces ahí el misionero me preguntó, bueno, ¿ustedes son novios? Le dije, sí, somos novios. Dijo, bueno, entonces los novios no pueden tener relaciones. Solamente se puede tener relaciones si las dos personas están casadas y viven bajo el mismo techo.
Sara ni se imaginaba lo que vendría después. Yo decía, bueno, sí, es solo meditar y vocalizar estos mantras, ir a los rituales y ya con eso voy a eliminar mis defectos y voy a despertar mi conciencia. Yo lo veía todo tan sencillo y ya luego todo se va haciendo como más lejano, más complicado. Todo el tiempo te dicen que tú eres como un demonio, que estás lleno de egos, que si te vieras, si tú fueras clarividente te verías lleno de gusanos, como un leproso, como con una cola de diablo, que no tenemos alma y que apenas la tenemos que conquistar. Entonces, como que uno se siente peor persona, en vez de sentirse mejor, se siente la peor persona del mundo y que tiene que esforzarse el triple para conseguir las cosas. Entonces, tengo que dar más plata, tengo que trabajar más, tengo que venir más, a ver si así logro como subir ese escalón que me prometieron que yo podía subir espiritualmente. Y esa era apenas la punta del iceberg. Con el tema sexual también es muy complejo porque ellos plantean todo un tema de las sexualidades, de no eyacular, no sentir placer, sino que es un tema mucho más espiritual. Entonces, cuando hay relaciones de pareja y hay eyaculación, uno ya se siente mal, se siente que fue al infierno, siente que su energía se perdió, que perdió todo su proceso espiritual, el trabajo que llevaba haciendo desde hace mucho tiempo. Inclusive, a estas alturas de mi vida, después de haber dejado la gnosis hace tanto tiempo, a veces todavía como que hay cosas mentales que todavía me pasan, por ejemplo, como el tema de la eyaculación, como que lo hago y como que todavía hay el pensamiento como, hey, la cagaste. El maestro Samael dijo que el hombre y la mujer, o sea, los esposos deben transmutar cada 24 horas en la noche. Todos los días deben unirse sexualmente. Ese fue como el mandato que él dio y como todo lo que diga el maestro se tiene que hacer al pie de la letra, había esa presión porque la mujer todos los días tenía que estar con su esposo. Obviamente si su pareja como hombre les va a pedir eso todo el tiempo porque es un tema espiritual, terminan ellas accediendo sin darse cuenta de que están pasando un tema de abuso, un tema de violación, porque si ellas dicen no, entonces él va a condicionar de que no quiere trabajar con